La independencia del Perú fue un capítulo importante en las guerras de independencia hispanoamericanas. Fue un proceso histórico y social, el cual corresponde a todo un periodo de fenómenos sociales, levantamientos y conflictos bélicos que propiciaron la independencia política y el surgimiento de República Peruana como un Estado independiente de la monarquía española, resultado de la ruptura política y desaparición del virreinato del Perú por la convergencia de las corrientes liberadoras y la acción de sus propios hijos. Los antecedentes más remotos de un afán de independencia se pueden encontrar desde la misma creación del virreinato del Perú hasta bien entrado del siglo XVIII. A lo largo de estas épocas se sucedieron múltiples movimientos y manifestaciones contra la dominación colonial, algunos de las cuales devinieron en auténticas rebeliones. Pero la aplicación de las reformas borbónicas incrementó la desazón y la inconformidad tuvo su estallido en la rebelión de Túpac Amaru II, que no fue la primera ni la última, pero sí la más importante ocurrida, y que terminó en una violenta represión por parte de las autoridades virreinales, aunque permaneció latente el descontento entre la población. Por primera vez los documentos coloniales usaron el término insurgentes y un movimiento proclamó la abolición de la esclavitud en el Perú, pero se discute si la finalidad de esta rebelión era una verdadera revolución del orden social colonial o tenía como objetivo la emancipación. A principios del siglo XIX se produce la invasión francesa a España. Los reyes españoles Carlos IV y su hijo Fernando VII fueron secuestrados por el emperador francés Napoleón Bonaparte y abdicaron al trono a su favor, quien cedió la corona a su hermano, José Bonaparte. Como consecuencia de la ocupación francesa se produjo el levantamiento de España y se crean juntas autónomas de gobierno en diversos puntos de la América española que disputaban la hegemonía sin pretender cambiar el orden colonial. Fue entonces que el virrey Abascal hizo del Ejército Real del Perú, y del virreinato peruano, la base de la contrarrevolución frente a los revolucionarios en el Alto Perú, Quito, Chile y el Río de la Plata. Las primeras rebeliones autónomas peruanas surgieron en 1811 en el contexto de descontento indígena y colaboración criolla con la revolución rioplatense. El movimiento independentista peruano puso en rebelión el interior del país, si bien los múltiples levantamientos de Tacna, Huánuco, Huamanga, Cuzco, Apurímac y otras regiones no lograron alcanzar la libertad del país, no obstante se mantuvieron los movimientos independentistas de guerrillas y montoneras a la llegada de las corrientes libertadoras. En 1820, la rebelión de la Grande Expedición de Ultramar hizo desaparecer la amenaza de invasión del Río de la Plata y Venezuela, y posibilitó la llegada al Perú de las corrientes libertadoras. La expedición libertadora del Perú al mando del general argentino José de San Martín desembarcó en las costas peruanas procedente de Chile. Los realistas abandonaron Lima, se fortificaron en el Cuzco y el general San Martín proclamó la independencia del Estado peruano el 28 de julio de 1821, y bajo su protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país. La Guerra de Maynas consigue liberar el oriente peruano en 1822. Con el estancamiento del conflicto y la decepcionante entrevista de Guayaquil con el libertador Simón Bolívar, San Martín se ve obligado a retirarse del Perú. La joven república sostenía una guerra de resultado incierto contra los reductos realistas en el interior del país, y esta situación propicia la llegada al Perú de la corriente libertadora del norte y de Simón Bolívar que se pone al frente del Ejército Unido Libertador del Perú. Finalmente, en 1824, la rebelión del Alto Perú quiebra el bastión de la Sierra, tuvieron lugar las batallas de Junín y Ayacucho que culminaron con la capitulación del ejército realista y el fin del virreinato del Perú. Consecuente a la independencia del Perú, en abril de 1825, concluye la campaña de Sucre en el Alto Perú y, en noviembre de ese mismo año, México consigue la capitulación del castillo español de San Juan de Ulúa en Veracruz. Por último, en enero de 1826, caen los reductos españoles del Callao y Chiloé. Una década más tarde, España renuncia en 1836 a todos sus dominios continentales americanos. Los resultados de la independencia fueron muy variados, en lo político se cortó la dependencia de España, en lo económico se mantuvo la dependencia de Europa,
y en lo social el despojo de tierras a indígenas se acentuó en la era republicana. El empleado doméstico indígena fue tratado de forma inhumana, incluso en las primeras décadas del siglo XX. Esta población consiguió la ciudadanía en el mismo nacimiento de la República, el 27 de agosto de 1821, sin embargo, aún en pleno siglo XXI se sigue construyendo una sociedad genuinamente democrática, donde sea posible la plena garantía y el respeto de los derechos humanos. Antecedentes. Algunos de los primeros conquistadores españoles que exploraron el Perú hicieron los primeros intentos de independencia de la corona española. Intentaron liberarse del virreinato, que gobernaba en nombre del rey de España. A lo largo del siglo XVIII, hubo varios levantamientos indígenas contra el dominio virreinal y su trato por parte de las autoridades coloniales. Algunos de estos levantamientos se convirtieron en verdaderas rebeliones. Las reformas borbónicas acrecentaron el malestar, y la disidencia tuvo su estallido en la rebelión de Túpac Amaru II que fue reprimida, pero la causa fundamental del descontento de los indígenas permaneció latente. Durante la Guerra de la Independencia Española se perdió la autoridad central en el Imperio Español y muchas regiones establecieron juntas autónomas. El virrey del Perú, José Fernando de Abascal, jugó un papel decisivo en la organización de ejércitos para reprimir los levantamientos en el Alto Perú y en la defensa de la región de los ejércitos enviados por las juntas del Río de la Plata. Después del éxito de los ejércitos realistas, Abascal anexó el Alto Perú al virreinato, lo que benefició a los comerciantes de Lima ya que el comercio de la región rica en plata ahora se dirigía al Pacífico. Debido a esto, el Perú se mantuvo fuertemente realista y participó en las reformas políticas implementadas por las Cortes de Cádiz. A pesar de la resistencia realista, el virreinato finalmente sucumbió a los ejércitos independentistas después de las decisivas campañas continentales de José de San Martín y Simón Bolívar. Guerra de Independencia Hispanoamericana. La emancipación americana forma parte de un periodo mayor, denominado de revoluciones atlánticas, que ocurre entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, y proponían nuevas formas de gobierno liberales o republicanas, donde el rey es suprimido o relegado a un papel secundario, y engloba hechos tales como la independencia de Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Haitiana de 1791, o la independencia de Brasil, y que ocurrieron fuera del mundo hispano. El principal detonante de la independencia hispanoamericana fue la invasión napoleónica a España de 1808 y el descabezamiento de la monarquía española, mediante las abdicaciones de Bayona. Desde entonces, los patriotas, denominados así por su identificación con América, defendieron la libertad e independencia frente a las autoridades peninsulares. Según la retroversión de la soberanía, los reinos americanos eran posesiones del rey de España, independientes de otros reinos de España, si bien todos formaban una misma corona, que ahora había caído de forma ilegítima en manos de los Bonaparte. Pero el establecimiento de las Cortes de Cádiz de un imperio unitario de hegemonía peninsular en ambos hemisferios, como el Estatuto de Bayona, fue un punto de quiebre con las juntas americanas que pedían el autogobierno, entonces se las declaró en rebeldía, y propició la aparición de las primeras declaraciones de independencia y el comienzo del conflicto armado. Tras la derrota de Napoleón, el Tratado de Valencay reconoció a Fernando VII rey de España, y como rey efectivo, rechazó la Constitución española de 1812 por considerarla una constitución republicana, contraria al antiguo régimen. Las Cortes españolas, lo mismo que las juntas americanas, defendían los derechos de Fernando VII pero como un rey subordinado a ellas. El rey veía su soberanía entregada o compartida. No reconocían a Fernando ningún poder superior, le consideraban poco más que un funcionario despojado de soberanía. Pero, la restauración de Fernando VII en la península ibérica tampoco significó la vuelta al antiguo régimen sino a una nueva forma de poder, más radicalizado hacia una tiranía personal, el absolutismo. En España, a través de un golpe de Estado, el Manifiesto de los Persas, Fernando declaró estos decretos nulos y de ningún efecto,
se borró todo rastro de liberalismo, se persiguió y exilió a los liberales españoles, mientras volvían los afrancesados, bonapartistas favorables al poder establecido. En América, por el contrario, la resistencia armada de las juntas posibilitó nuevas declaraciones de independencia a través de sus Congreso Constituyentes y la creación de estados republicanos ahora completamente separados del Imperio español. En este contexto podemos dividir las campañas político-militares de la independencia peruana en dos grandes periodos. La primera fase, de los levantamientos autónomos, en la que se desarrollan una serie de conspiraciones y rebeliones que dan comienzo a la lucha por la libertad del Perú. La segunda fase, de las corrientes libertadoras de América, es la fase que comienza con la llegada de la expedición libertadora de José de San Martín y posteriormente por la de Simón Bolívar, que concluye con las victorias en los campos de Junín y Ayacucho y en la que se alcanza la derrota de las fuerzas virreinales y la consolidación de la independencia del Perú. Primera parte, levantamientos autónomos del Perú. Al producirse la invasión francesa de España, los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII abdicaron del trono español en favor del emperador francés Napoleón Bonaparte, quien cedió la corona a su hermano, José Bonaparte. Como consecuencia de la ocupación francesa se produjo el levantamiento y revolución de España y, de toda la América española contra los franceses. Pero en diversos puntos de América se crean juntas autónomas de gobierno que disputan la hegemonía del país sin pretender cambiar el orden colonial. Se convocan juntas de gobierno en Chuquisaca, La Paz y Quito. En este marco el virrey del Perú, José Fernando de Abascal hizo del Ejército Real del Perú, y del virreinato peruano, la base de la contrarrevolución frente a los avances revolucionarios en el Alto Perú, Quito, Chile y el Río de la Plata. Las primeras rebeliones autónomas peruanas se suceden a partir de estas primeras campañas de los ejércitos convencionales, en un contexto peruano de descontento social del indígena y de colaboración criolla con la revolución rioplatense, pero la guerra irregular desarrollada en el Perú no consiguió alcanzar la libertad del país. Tacna y las expediciones rioplatenses al Alto Perú. Primera revuelta de Tacna de 1811. Segunda revuelta de Tacna de 1813. Rebelión de Huánuco de 1812. La rebelión indígena de Huánuco del 22 de febrero de 1812 se dirigió contra el régimen colonial. Las tropas del virrey se organizaron en Cerro de Pasco y se dirigieron a Huánuco, donde se produjo la batalla de Ambo el 5 de marzo de 1812. El intendente de Tarma José González Prada reconquistó Ambo el 10 de marzo con un contingente colonial. Los rebeldes abandonaron Ambo y Huánuco, los realistas entraron a ambas ciudades el 19 de marzo de 1812. González Prada salió de la ciudad en persecución de los rebeldes, que contaban con 2000 hombres. Los indígenas se dispersaron y los cabecillas fueron capturados por González Prada, entre ellos, a Juan José Crespo y Castillo, al curaca Norberto Haro y al alcalde pedáneo de Huamalíes, José Rodríguez, quienes fueron enjuiciados sumariamente y ejecutados con la pena del garrote. A otros sublevados se les desterró y muchos fueron puestos en prisión. Rebelión del Cuzco de 1814. En 1814, se produjo la rebelión del Cuzco que abarcó el sur del virreinato del Perú. La rebelión de 1814 se inició con la confrontación política entre el Cabildo Constitucional y la Real Audiencia del Cuzco, el primero era percibido como proamericano y el segundo como propeninsular. A raíz de este enfrentamiento, fueron encarcelados los hermanos Angulo a fines de 1813. Para agosto de 1814, los hermanos Angulo y otros criollos escaparon y tomaron el control de la ciudad del Cuzco. En esos momentos, ya se habían aliado con el brigadier y cacique de Chincheros, Mateo Pumacahua. Este último personaje fue uno de los grandes defensores de la monarquía española durante la rebelión de Túpac Amaru II y comandante de los indígenas realistas en la batalla de Huaqui. Sin embargo, había cambiado su postura beligerante movido por imposición del virrey Abascal de no garantizar el cumplimiento de la Constitución de Cádiz de 1812 en el virreinato del Perú. Los hermanos Angulo y Pumacahua organizaron un ejército dividido en 3 secciones.
Expedición al Alto Perú. Expedición a Huamanga. Expedición a Puno y Arequipa. Rebelión de Aymaraes de 1818. La rebelión de Aymaraes es el levantamiento contra el dominio colonial español ocurrido en el partido de Aymaraes, de la Intendencia del Cuzco, y actualmente en el departamento de Apurímac, ocurrida en la segunda mitad del año 1818. Inicialmente se trató de una revuelta indígena de protesta social que terminó convertida por los dirigentes mestizos que tomaron el control en un movimiento que proclama la independencia. La rebelión fue derrotada por las tropas realistas, pero sus montoneras y guerrillas siguieron combatiendo hasta el arribo de la expedición libertadora de José de San Martín. Segunda parte, Corrientes Libertadoras de América. La segunda fase de la independencia o de las Corrientes Libertadoras de América, ahora identificada con la patria, y sus partidarios, los patriotas, con la soberanía, pero no como referencias al territorio nacional del Perú. Comienza con la llegada de la expedición libertadora de José de San Martín y concluye, por el arribo al Perú del libertador Simón Bolívar, periodo en el que se consigue la derrota definitiva de las fuerzas virreinales. Previamente el monarca Fernando VII tenía reunido en Andalucía el mayor ejército de ultramar, la Grande Expedición, destinado a sofocar definitivamente la sublevación de las provincias de América. Pero el levantamiento y rebelión de Rafael Riego en Andalucía el año 1820, desintegró y dispersó las tropas expedicionarias reunidas, con ello desapareció la amenaza de invasión española del Río de la Plata y Venezuela y en consecuencia se desmorona la resistencia realista en dichas regiones. Esto posibilitó la convergencia de las corrientes libertadoras al Perú, que junto a otros focos de resistencia, son los últimos bastiones de la monarquía. Por fin, José de San Martín invade el Perú desde Chile. El trienio liberal sin embargo renuncia a mandar expediciones militares contra la independencia de América, en cambio, obliga a entablar unas conversaciones de paz en Miraflores y Punchauca que fracasan. La reacción absolutista española se ayuda del ejército francés en 1823 para restaurar a Fernando VII en el trono. Pero en el Perú, en plena intervención de Simón Bolívar, esto provoca una guerra doméstica, que termina por desarticular y dividir las tropas realistas, que así, finalmente, serán derrotadas en las campañas de Junín y Ayacucho. La corriente libertadora del sur y el surgimiento de la República Peruana. Expediciones de Tomás Cagran. José de San Martín y la expedición libertadora del Perú. Desembarco en Paracas. Las conferencias de Miraflores. Rebelión de Guayaquil. Primera campaña de Arenales a la Sierra del Perú. Independencia del norte peruano. Segunda campaña de Arenales a la Sierra. El motín de Aznapuquio. Campaña de Miller a los puertos intermedios. Conferencias de Punchauca. La ocupación de Lima por los patriotas. Proclamación de la independencia del Perú. El protectorado del Perú. Independencia de Maynas. Primer sitio del Callao. Campaña de Canterac sobre el Callao. El retiro del almirante Cagran y formación de la Marina de Guerra del Perú. Conjura de los oficiales patriotas contra San Martín. Desastre de la Macacona. Campaña auxiliadora de la independencia de Quito. Entrevista de Guayaquil. San Martín abandona el Perú. Gobierno de la Suprema Junta Gubernativa. Primera campaña de intermedios. La corriente libertadora del norte y la consolidación de la independencia. Tras la proclamación de independencia del Perú, el proceso parecía estancado por la resistencia militar española y la inestabilidad de los primeros gobiernos independientes. Así, mientras la costa y el norte del Perú eran independientes, la Sierra Peruana y el Alto Perú seguían siendo realistas. El virrey La Serna había establecido su sede de gobierno en el Cuzco. Dos campañas militares emprendidas por los gobiernos de Lima para acabar el rincón de la resistencia realista en el sur peruano, culminarían en sendas derrotas. La anarquía amenazaba al naciente Estado peruano, que vio producirse el primer golpe de Estado de su historia.
La conclusión de la guerra independentista del Perú vendría con la intervención de Simón Bolívar y la Gran Colombia. El motín de Balconcillo. Gobierno de José de la Riva Agüero. Segunda campaña de intermedios. Pugna con el Congreso y llegada de Sucre. El labor patriótica de José Olaya. Expedición a intermedios. Bolívar es invitado a consolidar la independencia del Perú. Campaña militar contra Riva Agüero. La sublevación del Callao y la ayuda de los montoneros. Campaña y batalla de Junín. El avance patriota hacia el sur. El contingente y las armas de ambos ejércitos. La marcha hacia los campos de Ayacucho. La batalla de Corpahuayco o Matará. Movimientos preliminares. Batalla de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho. Últimos focos de resistencia española. Campaña del Alto Perú. El castillo del Callao y la isla de Chiloé. Fin de la guerra y acontecimientos posteriores. El pago de la deuda de la independencia. Consumada la independencia del Perú, quedó pendiente el pago de la deuda que este país había contraído con Chile y la Gran Colombia, a cuenta de los gastos hechos por estos países en la organización de las campañas militares de la última fase de la independencia. Con España también había una deuda pendiente, de acuerdo a lo estipulado en la capitulación de Ayacucho. Otro rubro era la deuda con Inglaterra, contraída también durante el proceso de la independencia y que al permanecer impaga había crecido excesivamente, por los intereses acumulados. De otro lado, existía una deuda interna con particulares que habían aportado, en especie o en dinero, a favor de las campañas independentistas. Por el Tratado de Guayaquil del 22 de septiembre de 1829, el gobierno peruano ratificó su compromiso de pagar la deuda a la Gran Colombia, pero al fraccionarse esta entidad en 3 países, quedaron suspendidas las negociaciones. En cuanto a la deuda con Chile, esta se vio incrementada con los montos que este país exigió por las campañas restauradoras de 1838 a 1839, las mismas que habían puesto fin a la Confederación Perú-Boliviana. El pago de la cuantiosa deuda de la independencia peruana se fue prorrogando, hasta que, bajo el primer gobierno de Ramón Castilla, al contar con una holgura fiscal producto de las rentas del guano, se resolvió de una vez cancelarlas. Se empezó con el pago de la deuda interna, conocida con el nombre de consolidación de la deuda interna, lo que originó un tremendo escándalo de corrupción, que estallaría en el gobierno siguiente. Luego, por una ley de 1848, Castilla ordenó el pago de la deuda a todos los países, menos a España, hasta que este país reconociera la independencia del Perú. Hubo, sin embargo, voces discrepantes dentro del Perú, de quienes se oponían a realizar tales pagos, ya que al haber sido la campaña de la independencia una empresa mancomunada, en la que cada nación aportó de su parte en la consecución de un fin común, el Perú no debía dar ya más de lo que había dado, pues su aporte en recursos humanos y materiales había sido tan importante como la del resto de los países. Sin embargo, en el gobierno de entonces primó la idea de cancelar las deudas, pues había contratos firmados, que se debían honrar, ya que era una manera de cimentar la confianza internacional en el país. Con Chile se firmó una convención el 12 de septiembre de 1848, en la que se acordó como toda y única deuda el monto de 4 millones de pesos, los que se fueron pagando hasta 1856, con los intereses correspondientes. Con los países de la antigua Gran Colombia se reiniciaron también las negociaciones, las cuales concluyeron en 1853, bajo el gobierno de José Rufino Echenique. Inicialmente, la demanda colombiana fue de más de 11 millones de pesos como deuda global, pero luego quedaron reconocidos a favor de Nueva Granada y del Ecuador 2.860.000 pesos. Con Venezuela se firmó un convenio aparte, reconociéndose su deuda en 855.000 pesos. El pago se hizo en los años siguientes. El Perú abonó, pues, 3.715.000 pesos a las 3 repúblicas grancolombianas. También se pagó a los herederos de Bolívar la suma de 1 millón de pesos,
decisión originada por una controvertida ley del Congreso Constituyente de 1825, que de esa manera había premiado al Libertador en medio de la algarabía suscitada por el triunfo de Ayacucho. Y con respecto a la deuda con España, si bien este país exigió su pago durante la crisis que desembocó en la guerra hispano-sudamericana, ella no se pagó, ni se la volvió a mencionar en el Tratado Definitivo de Paz firmado entre ambas naciones en 1879. Tratado de Paz y Amistad. Estados Unidos, Inglaterra y las potencias continentales europeas, principalmente Francia, se disputaban el nuevo equilibrio del poder atlántico, un drástico cambio político y comercial, mediante el reconocimiento de las nacientes repúblicas tras su separación de España. El rey español Fernando VII muere en 1833 y el Parlamento español el 4 de diciembre de 1836 renuncia de todo derecho de soberanía sobre América continental y autoriza a sus gobiernos para sellar tratados de paz y amistad con las nuevas repúblicas reconociendo su independencia. Sin embargo, debido a distintos desencuentros, España concluirá el tratado con el Perú en fecha de 14 de agosto de 1879, mediante la firma en París del Tratado de Paz y Amistad España-Perú. Por parte de España lo hace el Marqués de Molins y Mariano Roca de Togores, y por el Perú, Juan Mariano de Goyeneche y Gamio, conde de Huaqui. España envía como su primer embajador en Lima a Emilio de Ojeda. Véase también. Historia del Perú. Ejército Unido Libertador del Perú. Congreso Constituyente del Perú. Capitulación de Ayacucho. Acta de Independencia del Perú. Guerra de Independencia de Maynas. Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Fiestas Patrias de Perú. Montoneras del Perú. Historia del Perú entre 1821 y 1842.